Qué placer estar acá. Gracias a maestro Ismael por la presentación, por el preámbulo que nos hace. Quiero extender este mensaje de agradecimiento a la maestra Carmen Méndez, quien fue gestora de esta invitación a este feliz encuentro, a este feliz momento que realmente me llena de satisfacción. Mm, Quiero compartir algunas ideas, algunos trazos de mi trabajo. Esta idea de la educación expresiva musical es parte de mi tesis doctoral. Mm, en España ya se venía trabajando la educación expresiva como un interés desde una perspectiva de pedagogía social, pensando en una educación necesaria para toda la vida. Y creo que la educación musical tiene mucho por aportar y se inserta de una manera muy adecuada para que podamos hablar de una educación expresiva musical. Mm, lo que yo voy a decir seguramente no tiene tantas cosas novedosas, ¿no? Pienso en Austin Kleon cuando en ese libro que a mí me encanta, que se llama Roba como un artista, plantea que todo lo que había por decir ya estaba dicho, pero como los oídos no siempre están prestos, ¿no? Dispuestos a escuchar, pues hay que repetirlo, hay que volverlo a decir. Entonces quizás voy a decir cosas que de las que somos conocedores de alguna u otra manera, pero nunca está de más volvernos a conversar y volvernos a lanzar algunos tips al oído que nos pongan en contacto con algún asunto interesante que nos pueda despertar nuevas comprensiones y nuevas maneras de entender este asunto de la educación musical y de ese interés que tenemos porque ésta se constituya en lo que nosotros los conocedores sabemos que es realmente, que es un eje articulador de la formación, ¿no? Aquí dice la música como materia troncal. Esa idea de materia y de que sea troncal me parece un poco duro, ¿no? Una imagen un poco de aspereza y por eso yo pienso en un eje articulador, en un fluido, en un viento abrasador, en un viento cálido que abrace. Entonces, voy a permitirme compartir algunas ideas mm, en relación con la comprensión de cómo la música y la educación musical, en efecto, es capaz de tocar regiones, horadar, atravesarse de parte a parte con otros campos del conocimiento que los conocemos, pero que hay que volver a decirlos y hay que decirlos de manera insistente porque realmente la música tiene que ver con el pensamiento, con el desarrollo de un pensamiento lógico-matemático, con un desarrollo psicomotriz, por supuesto, con desarrollos emocionales que necesariamente nos involucran como individuos en transformación, con interacciones en espacios sociales y en contextos histórico-culturales, dándole un valor potencial al quehacer nuestro desde la educación musical realmente importante, realmente grande y que necesita ser ampliamente reconocido. Creo que en el fondo es un poco este el propósito o uno de los sentidos que tiene el juntarnos aquí para hablar de este tema. Lo primero que quiero recordar es este vínculo que hay con una dimensión de lo matemático o matematizable, como el hecho mismo de la creación, a pesar de que Weisberg, desde 1950 al menos, Robert Weisberg, nos habla de que la creatividad puede ser un proceso ordinario en individuos ordinarios, es decir, que cualquiera puede ser creativo. En ese texto magnífico que se llama La creatividad, el genio y otros mitos, es decir, una mirada que cuestiona el hecho de que exista en música la necesidad de la veneración del talento, de, de las grandes figuras, sino que la creatividad puede ser un proceso que nos es connatural a todos. En ese caso, por eso me permito recordar esto de que la creación musical puede ser algorítmica. Hay un algoritmo, es decir, un mecanismo de estructuras perfectamente construidas y de unos procedimientos lógico-matemáticos que puedan hacer de la creación una manera de provocar nuevas aperturas entre un quehacer artesanal del conocer un oficio y la apertura explosiva quizás hacia un pensamiento divergente, a lo mejor diría Robert Weisberg. Entonces, lo primero que quiero recordar es
como en Debussy, por ejemplo, una obra como El Mar, que creó después de conocer esta magnífica creación pictórica, la gran ola de Kanagawa, de Hatsushika Hokusai, tiene una connotación de acercamiento y una intencionalidad de una búsqueda en, por ejemplo, la serie de Fibonacci o en la proporción áurea. Entonces, es muy interesante conocer y yo creo que no voy a tener el tiempo de profundizar en muchos detalles, pero les voy a dejar aquí sugerencias de que se vuelvan a escuchar el mar y que traten de vincularlo con el sentido matematizable y matematizado que tenía eh, Debussy al momento de su creación. Eh, pero Debussy que se me viene a mí a la mente como un pretexto para recordar el vínculo de la música inicialmente con las matemáticas, pero luego también con la literatura y con la historia y la geografía, recordando a Selma Lagerlöf. En el colegio me enseñaron que Selma Lagerlöf, una escritora maravillosa sueca, ganó el premio Nobel en 1909. Y entonces yo me acerqué a Selma y conocí este maravilloso texto que está en español y lo recomiendo, El maravilloso viaje de Nils Holgersson. En este texto hay un capítulo. Bueno, debo decir primero que esto fue un encargo que hizo el gobierno de su país a Selma, porque en su momento, en esa época, trataba de encontrar una manera didáctica de acercar a los jóvenes a la geografía, a la historia cultural y a una cantidad de cosas importantes de su cultura. Entonces, este texto es el resultado de la apuesta de construcción pedagógica que hizo Selma Lagerlöf para tratar de acercar a los jóvenes a la historia, a la geografía y a la cultura de su región. En este texto hay un capítulo maravilloso que recoge una leyenda celta que es eh, el de la catedral sumergida, una leyenda que dice que hay un lugar en donde cada 100 años y solamente cada 100 años emerge de la profundidad de las aguas una ciudad, una ciudad que queda en la superficie y entonces el personaje liliputiense de la historia del maravilloso viaje de Nils Holgersson, que es un niño que por inquieto, por estar molestando a los animales, lo convierten en un pequeñito liliputiense, un enanito, termina para huir de los animales que lo persiguen, trepado en el cuello de un pato salvaje y volando para recorrer toda la región que es bellamente descrita en su texto por Selma Lagerlöf. Pues Nils Holgersson llega a esa ciudad misteriosa que emerge de las aguas y dice la leyenda que si él es capaz de ir y hacer una transacción comercial y comprar alguna cosa dentro, la ciudad saldrá del encantamiento y quedará para siempre en la superficie, con todo su esplendor y belleza. Finalmente no pasa, él se asusta mucho, no hay transacción, la ciudad vuelve y se sumerge. Y bueno, de lo que estamos hablando es justamente de que esta leyenda es la que le dio origen a la creación de la catedral sumergida de Claude Debussy. ¿La escuchan, por favor? Sí, te escucho. Bien, solamente es un fragmento. Recomiendo que puedan acercarse a ella y acercarse desde el sentido que tiene, miren entonces, desde la literatura, desde las leyendas, desde la historia cultural, desde la construcción de la imaginación en entornos sociales de una larga trayectoria en la tradición que han servido para creación de obras literarias y que posteriormente sirvieron para crear una música que en el fondo también tiene una característica de vínculo con lo histórico-cultural, con lo social, pero con lo algorítmico, como un proceso lógico-matemático que le da entonces un gran sentido a decir que la música puede estar en vínculo con otras cosas. Ahora me permito recordar que también en Vivaldi, en la primavera de las cuatro estaciones, hay una relación de música programática, esta música que nos vuelve a traer el problema de la música en el barroco
en vínculo con la teoría de los afectos, es decir, aquella discusión de si la música pura es capaz de expresar emociones, sentimientos, o si hay una inmanencia en la música que pueda ser expresada a través de las creaciones y composiciones, o si la música puede corresponder a un programa, a un libreto, o describir cosas que ya están en un texto. Particularmente en Vivaldi, lo que tenemos entonces es la respuesta que da la música de Vivaldi en la primavera a un texto, a un poema que habla justamente de la llegada de la primavera, de su encanto, de los pájaros que cantan, del agua que corre por los riachuelos. Yo me he permitido entonces a partir de todo eso hacer una reconstrucción que quiero compartir con ustedes. Llegó la primavera, dice el texto. La música habla de eso. Canta feliz la llegada de la primavera. Escúchenlo. Siguen cantando la música, la felicidad de la llegada de la primavera con su colorido, con sus flores. Y contentas aves la saludan con su canto. Escúchenlas. Las cuerdas describen las aves. Vuelve al canto glorioso de la llegada de la primavera. Bienvenida, color primavera, en flores hermosas. Y las fuentes al murmullo del viento, el agua corre, escúchenla. Con dulce murmurar fluyen en tanto. Esto es el agua que corre. Vuelve al canto. Bienvenida. El aire cubre con su negro manto. Escuchan los rayos y truenos. Llegó la primavera. Y al acallarse luego, aves sin cuento, tornan de nuevo a su canoro encanto. Vuelven los pajaritos. Y así sobre el florido ameno prado, entre plantas y frondas murmurantes, duerme el pastor con su fiel perro al lado. Canto apacible del pastor en el prado. Danzan ninfas y pastores bajo el tejado de la primavera. Irrumpe brillante. Bien, esta es solamente la primera parte, pero miren entonces uno cómo puede tener una aproximación comprensiva de todos los sentidos profundos, poéticos, metafóricos, como construcciones que tienen que ver con un vínculo entre música y lenguaje, entre música e imaginación, entre música y emoción, entre música y creación, entre música y algoritmo como un mecanismo de creación y composición musical. Y a propósito de algoritmos, esta melodía que le llega a Bach, y Bach hace a partir de ella el famoso canon cancrisante, es decir, el canon cangrejo.
Inicialmente la melodía. Ahora, la misma idea, retrógrada, hacia atrás, todo. Pero lo increíble es que esto cuando se junta hacia atrás y hacia adelante, implica una construcción con una coherencia que sorprende. Qué maravilla, ¿no? Es decir, que puede ser ido de adelante para atrás y viceversa. Claro. Un poquito más. Y ahora, como en una cinta infinita, una cinta de Moebius, los elementos melódicos que componen este maravilloso misterio creativo de Bach. Muy bien, solamente un poquito para poder continuar. Y podríamos seguir dando ejemplos de todo esto en series dodecafónicas, retrógradas, inversas, Debussy, en Bach, en Vivaldi, ¿no? Recordando entonces que hay una relación entre música, pensamiento y lenguaje, que justamente la puesta en Debussy era mm, esa mirada que tenía de la música en una dimensión de lo simbólico, la música como una forma simbólica. Entonces, en tanto forma simbólica, va hacia terrenos de lo lógico matemático, pero va hacia terrenos también del lenguaje, sin perder la perspectiva de ser una emanación en intersticios emocionales que configuran a la música y sobre todo a la musicalidad en una potencia muy especial de estar en el mundo y de comprender la vida, sin perder por eso el contacto con lo metafórico, que es una manera de concebir nuevas perspectivas para el mundo, para la vida, para la formación, para el ser y para el quehacer en un continente que quiere cada día renovarse. Entonces, todos estos elementos están profundamente vinculados y deben ser reconocidos y mencionados. Musicalidad, imaginación, poesía, el valor y el poder de la palabra, el valor y el poder de la imaginación, el valor y el poder de lo metafórico como una forma de explicar la vida. Entonces, esta relación entre música y lenguaje podemos encontrarla en otros mecanismos a través de formas palíndromas. Por ejemplo, las palíndromas son aquellas palabras o frases que se pueden leer igual de adelante, de izquierda a derecha, y se leen exactamente igual de derecha a izquierda, como esta. Adán no cede con Eva y Yahvé no cede con nada. Usted lo puede leer desde el otro lado y se lee lo mismo. Adán no cede con Eva y Yahvé no cede con nada. Son juegos de lenguaje palindrómicos, habría que decirlo, y acá anagramas también. Anagrama es una recreación de otras palabras a partir de una palabra original, construyendo otros sentidos o a veces tratando de conservar el mismo sentido. Armonice podría ser camerino o carmíneo o manicero o romanice. En Colombia hubo un asunto bien importante por un juego de anagramas en épocas en que el narcotráfico estaba tan en boga y había un personaje que era muy cuestionado porque se decía que en sus responsabilidades
en su responsabilidad recaía la muerte de un candidato presidencial muy reconocido, y entonces un periodista con un estilo muy agudo, muy sagaz, lo que hizo fue sacar una frase palíndroma que decía: tanto mafioso libre. Tanto mafioso libre fue simplemente un anagrama de Alberto Santofimio, y, y poca gente entendió, pero realmente lo que hizo fue una denuncia a partir de esto. Anagramas también hay en música y palíndromos. Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser esto, de izquierda a derecha. Bueno, es decir, hay mucho que podríamos construir y crear con ese sentido de vincular música con proporciones, música con lenguaje, música con sentidos creativos, de anagramas y palíndromos. Bueno, como el tiempo no va a ser tan extenso, no me puedo quedar tanto aquí, hay más ejemplos. Voy a avanzar. Incluso en la música popular hay elementos matematizables de series, por ejemplo, de progresiones aritméticas, progresiones geométricas, juegos de adiciones, juegos de sustracciones, permutaciones, ¿no? Permutaciones, mutaciones de elementos. Aquí voy a poner un ejemplo de música y lo he puesto intencionalmente. Es música de carnaval, del carnaval en Pasto, que es la ciudad donde yo vivo. Permítanme. La chaza. Agregando elementos. Con la olla de la chara, con la olla de la chara buscando a su marido en la chaza está. Con la olla de la chara buscando a su marido en la chaza está. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Ay, ay, ya no hace colaciones, ya no hace colaciones, por arriba, por abajo, con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está. Ya no hace colaciones, por arriba, por abajo, con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está. Ni panuchas, ni suspiros, ni panuchas ni suspiros, ya no hace colaciones, por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Ni panuchas ni suspiros, ya no hace colaciones, por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Don José Josa, ¿cómo goza? Bueno, pues esta es música del carnaval en Pasto, ya está cerca, ¿no? De esta época en la que estamos, entonces se me exalta el espíritu. Un ejemplo nomás de cómo podríamos hacer una música con elementos matemáticos de agregaciones, de sumatorias. Y en todos los países hay canciones infantiles y juegos que todos reconocemos muy bien sobre esta característica de agregar, de quitar, de suprimir, de trabajar sobre la audición interior. Es decir, y aquí puse otras cositas que quise tocar, pero que no voy a tener tiempo, pero en construcción de Chico Buarque hay también una cantidad de elementos que podríamos trabajar como ejemplo. Decir que hay un vínculo entre música y una forma de desarrollo de la inteligencia. La inteligencia musical, diría Altenmüller, eh, explicado en la revista española Eufonía, del vínculo entre pensamiento figurativo y pensamiento formal. Es decir, el uno es
acciones o conjunto de figuras concretas de una representación musical, y el formal un salto cognitivo hacia lo categorial que ya no depende de la realización concreta. O sea que el aprendizaje puede describirse como esa transición entre un pensamiento figurativo y un pensamiento formal o una representación. La música, por supuesto, como representación. Aquí hay una descripción de las características de las diferenciaciones de las funciones y desarrollos filogenéticos y ontogenéticos del cerebro, que creo que desde la perspectiva de la neurociencia nos van a mostrar cómo la música realmente lo que hace es permitirnos experiencias formadoras que son capaces incluso de transformar el software del cerebro. Los expertos saben de los 4 lóbulos y de los aspectos que se manejan o que se sabe ya que corresponden a cada lóbulo: planeación de acciones futuras y control de movimientos, audiciones, aprendizaje, memoria, emoción, visión, sensaciones somáticas en cada uno de los lóbulos. Es decir, que aquí me estoy metiendo además a vincular la música y la educación musical con la neurociencia y con el desarrollo del pensamiento musical. Entonces, es muy importante que podamos hacerle comprender a la gente cómo la música y la educación musical, si es capaz de ser un eje articulador que puede implicar una potencia indiscutible en la formación de las personas, cómo la plasticidad neural se ve enriquecida en la música. La corteza cerebral mm, puede modificarse a partir de las experiencias de la música. Y el aprendizaje entonces logra crear otras formas de concebirse y de entenderse para hacernos ver que la música y la educación musical va a alimentar maneras renovadas de ser, de hacer, de crecer, de construir, de transformar. Existe una disociación del lenguaje y funciones musicales. El hemisferio derecho, todos sabemos, el proceso melódico, el procesamiento global de lo melódico en el hemisferio derecho, y en el izquierdo el del ritmo, ¿no? La interválica, es decir, hace rato nos han dicho los expertos en neurociencias que el hemisferio derecho se hace cargo de los procesos holísticos, creativos, en tanto el hemisferio izquierdo de los procesos secuenciales, lógico-matemáticos, del lenguaje. Y todo esto es bueno decirlo porque aquí se afirma que la educación musical produce modificaciones en la conexión sináptica de conjunto de células neurales. Dicho de otro modo, un cambio en el software. Yo puedo realmente contarlo como experiencias particulares. Tengo una hermana mía que debió someterse a una cirugía cerebral. Los médicos le dijeron que iba a quedar con una afección permanente en el lenguaje y en el movimiento del lado derecho. Pero toda la experiencia musical y de musicalidad que ella ha tenido en la vida ha hecho que esos caminos sinápticos que quedaron alterados en la alteración y en el trauma de su cirugía, realmente fueron renovados en la plasticidad neural, y ella no ha dejado de cantar y no ha perdido la posibilidad de expresarse a partir de la música. Es un ejemplo realmente que nos muestra que mm, la educación musical puede permitirnos unas perspectivas de desarrollo neurológico que todavía estamos, yo diría que muy crudos y muy verdecitos en su exploración y en su comprensión. Entonces, hay un trabajo sobre la memoria, y recordemos que la memoria es la base más grande y más importante de todo aprendizaje. ¿Mm? La memoria es realmente un asunto muy importante, ¿no? Del aprendizaje. Y en el hemisferio derecho, como está planteado aquí, no solo está la memoria, sino comprensiones de comunicaciones no verbales, de coordinación, de estrés, habilidades de aprendizaje. Y en el otro lado, lo emocional, lo cognitivo, la atención a los detalles, planeación de habilidades estratégicas, en fin. Podríamos describir unas áreas en una perspectiva ya de pedagogía musical, del sentido rítmico, de la audición, entonación, de la lectoescritura musical y de la creatividad, como ejes o pilares de la formación que nos permitirían establecer procesos pedagógicos para tocar
la percepción auditiva, visual, motriz. Ustedes saben que hay formas de aprendizaje básicas que son auditiva, visual y kinestésica. Bueno, todo esto está aquí tocado y desde la música podríamos fortalecer muchas otras áreas que son de tanto interés para los gobiernos, de tanto interés para las estructuras educativas en todos nuestros países. Ahora bien, hay que dar un paso más allá, que es plantear que el aprendizaje puede ser un aprendizaje en activo, es decir, que el cerebro además pierde su centralidad y que puede haber un aprendizaje que involucra toda la experiencia corporal. Lo sabemos muy bien. En este caso, entonces, nos abrimos a pensar en la pedagogía más allá de solamente lo técnico y lo práctico y lo específico para plantearla como un devenir de otredades. Esto es la educación expresiva y afectiva, la posibilidad de abrir hacia unas didácticas emergentes, hacia unas didácticas no parametrales, diría la doctora Estela Quintar, argentina, que trabaja en el IPECAL de México, en el Instituto de Pensamiento Latinoamericano. Trabajó con el doctor Hugo Semmelman, que pues ya no está entre nosotros, falleció hace unos 6, 7 años quizás, pero nos dejó esa inquietud de construir didácticas emergentes desde nuevas perspectivas pedagógicas, desde una educación expresiva musical, en donde la educación musical no solamente tiene efectos sobre lo individual, sobre el pensamiento, sobre las emociones, sobre la creación, sino que se abre ahora hacia una relación con lo social y en este caso hacia la transformación de lo cultural como una apuesta de educación expresiva. Entonces, miren ustedes todos los vínculos que hay de la realidad de la música en la comunicación, el lenguaje como formas de representación. La música entonces, desde su componente fuerte de emoción, digo yo en mi tesis, que no es propiamente pensamiento ni propiamente lenguaje, sino que es una emergencia que se da en intersticios entre estos dos ejes y que nos permite no solo la expresividad, sino una forma de lenguajear. Esto, por supuesto, perdón, me tomo un poquito de café colombiano, nos vincula a la manera como lo plantea Elliot Eisner en una nueva forma de comprender la relación entre cognición y emoción desde una perspectiva de lo pedagógico musical. En este caso, lo expresivo es una huella que supera la representación modélica y la representación patronímica, es decir, se trata de la vida misma en expresión de impulsos de musicalidad que se expande, la musicalidad como una identidad nuestra, como una identidad latinoamericana, si se quieren, porque esta apertura es hacia la diversidad de lo que somos, en el contexto donde nos estamos ubicando, expresada en afectos y en una disposición ética de sembrar voluntad allí donde la reproducción provoca claudicaciones, una construcción simbólica de sentidos, identidades que se nutren en el encuentro, como viaje de interioridad hacia intersticios vitales, en un vuelo expresivo, en un impulso de ser, en donde el tiempo se siente como caída y se trata de sentidos más que de sensaciones o de formas estatizadas, o sea, la vida en el afuera, las formas de otredades propias y de los otros como verdaderamente otros. Una condición dinámica de debilidad lúdica, ¿m? Un impulso de ser como potencia creadora que no es una estabilidad sino un canto expansible, en donde la praxis musical insertada en un contexto cultural, histórico-social se extiende como una experiencia necesaria a lo largo de la vida y como derecho humano la educación musical. Entonces, esta incidencia en potenciales cognitivos se vuelve experiencias socializadoras en una educación musical para toda la vida, en un derecho humano y un aprendizaje de un bien que, como decía Zoltán Kodály, la música es un bien que nos pertenece a todos. Bueno, aquí yo planteo unos principios de la música como una resonancia social, una resonancia colectiva, una musicalidad que nos da identidad y que se vuelve una forma afectiva en que devenimos como seres humanos. Entonces, aquí además tenemos el musicar, que sería la participación de volver la música, como dice Small, en una práctica y que nos vuelve sujetos interactuantes y por eso ya no se habla de música, sino de músicas y del hacer musical como un musicar, es decir, como un verbo que nos involucra en la acción,
Entonces se abrazan el musicar, el audiar, la forma inactiva del aprendizaje, esta perspectiva cognitiva y este universo psicológico que nos recuerda a Piaget, que nos recuerda, diríamos, a las inteligencias múltiples de Gardner y que nos lleva entonces hacia otra forma expansible de la musicalidad. Muy bien, creo que el tiempo no me va a permitir ir mucho más allá, pero no cabe duda de que esto tiene que ver con los repertorios, con la música popular, con las técnicas, con la interpretación y con una nueva forma de vincular la música entre emoción y racionalidad para provocar una nueva comprensión de que en la experiencia musical además se produce conocimiento y eso nos permite hablar de investigación, creación, es decir, que en las artes también hay potenciales de producción de conocimiento. Y bueno, quisiera poder seguir hablando porque definitivamente hay muchísimo más que poder compartir y afirmar sobre estas cosas. Espero haber establecido algunos trazos mínimos que nos permitan seguir conversando sobre cómo la música y la educación musical puede ser un eje articulador de la formación integral, de la formación general. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Es maravilloso todo lo que nos compartió. De verdad que abre un abanico de posibilidades impresionante. No nos quedemos en esa cognición racional, sino unas cogniciones en ámbitos muy distintos que realmente son transformadoras a nivel personal, a nivel social. Les recuerdo que tenemos previsto un momento de diálogo con el profesor Mario. Para ello vamos a hacer así. Si ustedes quieren, aprovechamos el chat para escribir algunas preguntas. Tenemos 10 minutos. Lamentablemente es poco porque yo creo que necesitaríamos una hora más solo para profundizar un poquito, pero digamos, al menos una probadita, 10 minutos para responder a eventuales preguntas. O si tú crees que pueden levantar la mano para hacer más ágil el proceso y Si hay formular la alguien que pregunta. empieza, podemos ir levantando la mano y mientras usted responde, van escribiendo la segunda para De acuerdo. abran con toda confianza el micrófono, estamos en casa. Profesor Mario, una pregunta respecto al neurodesarrollo en los bebés. Si me podría ampliar un poco más el tema de la música. Sería muy bueno. Gracias Gracias. por la pregunta, Julio, muy amable. Me hiciste acordar que una vez en una entrevista a Zoltán Kodaly le preguntan cuándo inicia la inclinación musical o la disposición musical de una persona y él dice 9 meses antes, pero luego agrega 9 meses antes del nacimiento, era, ¿no? 9 meses antes del nacimiento fue la respuesta, pero luego agrega 9 meses antes del nacimiento de la madre. Y entonces nos traza una línea profundísima hacia atrás para comprender y discutir de qué se trata la musicalidad en las personas. Necesariamente le da una preponderancia al papel femenino indiscutible, porque la presencia de la madre se constituye, como diría Peter Sloterdijk, en la construcción de esferas, una esfera sobre otra esfera. Y de hecho, el mundo del bebé es un mundo acuoso, es una esfera acuosa de contacto emocional y de apertura hacia el mundo para conocer el mundo a partir de experiencias de lo sonoro. Es maravilloso esto realmente. 9 meses antes del nacimiento de la madre. Qué bonito. Si todos repensamos nuestro propio historial de vida, si rehacemos cómo es que nos hemos hecho músicos o dónde surgió este interés, esta inclinación, esta musicalidad nuestra en este continente en donde la presencia de la mujer ha tenido tanta dificultad para ser reconocida. Todavía nos cuesta, todavía los gobiernos, todavía las instituciones les cuesta hacer el reconocimiento, ¿no? Yo creo que nosotros debemos ser plenamente conscientes de eso.
En nuestro medio todavía se les pregunta a las mujeres y ellas dicen, es que yo no canto, o es que yo no toco, es que, y no es eso, sino que este universo masculino no les ha permitido el espacio para hacerlo. Creo que en eso tenemos una deuda. Entonces, yo para responderte te diría que definitivamente las primeras experiencias de la vida son fundamentales y son experiencias de afectos, de músicas cálidas que son esperas de melodías y de cantos amorosos de la madre al bebé en el vientre o incluso desde antes en el sueño de ese bebé que viene al mundo. Es un tema muy hermoso realmente. Después, cómo se constituye la forma de ir estructurando los desarrollos neurales y cognitivos del bebé en sus primeros contactos cuando empieza a agarrar las cosas y después cuando empieza a gatear y después cuando empieza a moverse, el aprendizaje en activo que involucra toda la corporalidad. Es muy lindo realmente esto. Entonces, tu pregunta es muy, muy interesante. Podríamos quedarnos aquí mucho rato hablando de este tema que me parece apasionante. Te recomiendo leer a Peter Sloterdijk esta concepción de la música como esferas que nos pone de contacto con la idea de las infancias, que Carlos Escliar dice la infancia como un tiempo de intensidad y no como un tiempo cronológico para ser niños en cualquier tiempo y poder volver a las esferas de las experiencias iniciáticas con la musicalidad. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Basta con abrir el micrófono. Buenos días, profe, buenos días a todos. Una pregunta para el profe Mario Vegas, de parte de Ederson, Nicole y mi persona Danilo. Me parece curioso lo que está diciendo, profe, porque precisamente ahorita estábamos hablando con los compañeros y de alguna manera nos preguntamos si la concepción de nacer innato es válida o no. Sí, me refiero a que desde la perspectiva de la neurociencia, de algún modo, hay algunas personas que tienen mayor facilidad a sentirse apegados hacia la música, o sea, de tener la facilidad de aprenderla, de recibirla, de percibirla e incluso de interpretarla. Bueno, gracias. Estoy aquí, Sloterdijk, porque me lo preguntó alguien de España. Aquí lo escribo. ¿Cómo se escribe Peter Sloterdijk? Sloterdijk es un filósofo, ¿no? La relación que yo hago con la infancia realmente es una construcción mía porque él en su primer tomo de Esferas hace la metáfora del niño soplando una pompa de jabón y cómo la infancia se da en la intensidad de esa pompa que viaja y el niño pone todo su corazón, su emocionalidad y diríamos su impulso y su potencia de musicalidad hasta que la pompa se estalla y la vida se vuelve un segundo de soplo. Es muy metafórico y muy bonito, pero lo relaciono, me disculpo ahorita con la pregunta que me hizo Ederson, ya la atiendo, lo relaciono, aquí lo voy a escribir con Carlos Escliar, que habla de la infancia de una forma bellísima que nos hace repensarla. Bien, mira, para Ederson, para las personas que están con él, agradezco la participación y la pregunta. No cabe duda, yo me lo preguntaba, estaba viendo una película, ¿no? Anoche me puse a ver una película para descansar y entonces había un niño que, que hacía muchas cosas, era deportista y además lo pasan frente a la pianista y canta divino y entonces yo me acordaba de eso, ¿no? Decía, hola, yo en la infancia quizás era un poco así, ¿no? También me parecía un poco a ese niño. Yo decía, definitivamente es que hay una disposición genética que es indiscutible. Hay un legado. Yo me parezco a mi mamá todavía canta. Yo me parezco bastante a mi papá tenía tantas cosas. Es decir, eso genético que me legaron mis padres y mis abuelos y todas las generaciones que tienen una relación, un vínculo genético, pues es indiscutible. Cuenta, pero todo no es genético, porque dicen por ahí de manera coloquial que lo que no se usa se atrofia. Decir que usted puede tener una predisposición genética importante, pero si la educación musical no apoya, no impulsa, no promueve
todos esos potenciales, pues realmente es que no va a pasar mucho y no va a pasar nada quizás. Entonces, no es solamente genética. No vamos a discutir el asunto de si Mozart realmente dejó borradores o no, porque se dice que no se conocieron borradores, sino que él escribía de una vez con su pluma y su tintero en el papel y todo quedaba perfecto. A lo mejor era así, no lo vamos a discutir ahora. Es decir, estamos hablando de un niño que tenía una inteligencia superior, ¿no? Una persona que tenía esas características, eso es indiscutible, eso ocurre, pero lo otro es que mucho de lo que hacemos también es formado, lo hemos podido formar en las experiencias variadas y ricas que tenemos o que nos niegan. Por eso es tan importante hablar de educación musical y pedir que la educación musical vuelva a centrarse como espacio de formación en la música, porque tenía razón el maestro Ismael Cruz cuando decía, es que ahora nos quieren vincular a un hecho de las artes integradas y en la posición de decir artes integradas como que se le hace el quite a la educación musical. En nombre de las artes integradas se desaparece la educación musical y eso es un problema. Y pasa lo mismo en las escuelas de formación musical a nivel superior que dicen vamos a formar artistas y se olvidan que es tan importante formar maestros que vayan a transformar la realidad y a seguir educando musicalmente. Entonces, es una apuesta por el reconocimiento de lo genético, pero no por una sobrevaloración casi que de esa idea de que el músico tiene un toque de la divinidad, un toque divino, el gran maestro, el gran genio, sino que realmente esto puede ser construido, puede ser educado y puede ser bellamente educado, hay que decirlo, ¿no? Entonces, no sé si esto responde a su inquietud. Maestra Carmen. Muchas gracias y primero felicitarte, Mario. Excelente y bellísima la exposición. Yo quisiera preguntarte cuáles serían las estrategias más próximas o más, podríamos decir, eficaces para que nuestros educadores musicales puedan atender la música como materia troncal, porque esperando que esto se dé a nivel de autoridades políticas, de ministerios y demás, el maestro tiene que estar muy bien preparado. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das para lograr esa meta? Bueno, yo creo que aquí hay una cantidad de factores. Creo que el problema es multivectorial, ¿no? Una cosa es un asunto político y es un asunto de los gobiernos. Es decir, no nos olvidemos que todo acto pedagógico encarna en sí mismo un acto político, ¿no? Nos lo mostró Paulo Freire y nos lo han mostrado muchos. Es decir, que a nosotros también nos compete esto que estamos haciendo como maestros. Esto que yo estoy haciendo con mis estudiantes es recordarles que lo que hacen es también un acto político. Recordarles que tienen que seguir lanzando su voz para decirle al gobierno, hey, espere un momento, la educación musical es necesaria y hay que volverla a la escuela. Deje de pensar que solo con proyectos extracurriculares vamos a tener una educación musical que sea idónea, ¿no? Piense que la educación musical puede ser una perspectiva importante de transformación de la sociedad, podemos ser un mejor país, podemos ser un grupo mejor de personas a partir de una educación musical que usted como gobierno impulse en políticas serias, comprometidas, en las que haga inversión y deje de pensar que son un gasto. O sea, hay un hecho político ahí, que no es un gasto, sino una inversión social necesaria. Eso es lo primero, pero lo otro está en la formación de los propios maestros. Nosotros que tenemos, y me disculpo por lo que voy a decir, un poco de problema con la identidad, que a veces no sabemos si somos músicos o queremos ser grandes ejecutantes o grandes artistas o somos maestros y si en eso hay una disparidad, una distancia, una brecha, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que la pedagogía es un arte, que la pedagogía musical nos hace más artistas todavía. Es decir, que tenemos que preocuparnos por entender que nuestro principal compromiso es nuestra propia formación. La principal estrategia, primera diría yo, es pensar en nuestra propia formación. ¿Cuál es mi compromiso como maestro con mis estudiantes? Mostrarles simplemente un reflejo de lo que yo hago y de lo que yo soy como persona que cree que tiene una formación inacabada siempre.
y que siempre está en búsqueda de seguirse formando. Y eso ya es bastante, porque estoy seguro que un grupo de estudiantes se va a inquietar y va a querer interesarse, preguntarse y preocuparse por su propia formación, y eso va a enriquecer el entorno y los mecanismos y los lugares de la interacción. En las instituciones, entonces, hay que volver a hablar de pedagogía musical. Hay que volver a hablar de una educación musical expresiva, hay que volver a encontrarnos en afectos y en emociones. Esto es indispensable porque de otra forma no vamos a volver a poner sobre la mesa el tema esencial, que es qué estrategias encontramos para hacer que la música sea una materia transversal, una materia articuladora o una materia troncal, como se dice aquí. Bueno, es que si nosotros mismos no nos ponemos el dedo en la llaga y no nos lo empezamos a creer, pues vamos a tener un problema, ¿cierto? Entonces yo diría que hay que volver a los orígenes, hay que volver a escuchar la música, hay que volver a estudiar a los grandes maestros con un oído abierto y un corazón muy grande. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero hay que volver a leer a nuestros maestros, a los que felizmente tuvimos en clase, a Gloria Valencia, a Violeta Gensi, que nos habla de educación musical en Latinoamérica, a Carmen Méndez, que tuvieron esa feliz idea de hacer FLADEM, el Foro Latinoamericano de Educación Musical, ¿no? A Noel Allende, que nos hace un libro magnífico sobre la relación de la educación musical como una perspectiva social. O sea, tenemos que volvernos a oír con fe en el oído y con afecto en el corazón. Me parece que serían estrategias muy importantes. Lo otro, que dejemos de creer que hay una fórmula mágica que nos va a dar la cabida, como ese estudiante que vuelve después de que termina y se gradúa quizás un día y me dice, profe, usted es que mire, estoy ahora que ya me gradué trabajando con un coro de niños o con un coro de adultos, pero en ese coro hay tales particularidades. Usted no tiene un librito donde haya un arreglo a tres voces, pero que las voces no se extiendan tanto aquí, pero que además tenga un acompañamiento. Le digo, ¿sabe qué? Eso no existe. Usted tiene que crearlo. Usted tiene que empezar a hacer. Entonces tenemos que creer en lo que somos como creadores. Es una apuesta bien importante que dejemos de venerar a los grandes para sentirnos grandes nosotros, desde lo sencillo que hacemos, porque el acto creativo, lo dice Weisberg, es un acto ordinario de individuos ordinarios. Podemos crear y transformar esta realidad como una estrategia definitiva y comprometida. Muchas gracias. Bueno, estaríamos aquí horas y bueno, ojalá que esta no sea la primera de otros muchos momentos de encuentro con el maestro Mario. Pero ahora, como nos queremos preparar bien para la segunda ponencia de la maestra Carmen Méndez, vamos a tomarnos, iban a ser 15, ahora van a ser 5 minutos de intervalo. Pero yo creo que bien vale la pena porque fue una ponencia fluida, hermosa, relajante, de esas que evidencian no solo en los contenidos, sino una pedagogía magnífica. Entonces, Muchas gracias, Clara. Es usted muy generosa, Carmen también y los asistentes. Agradezco mucho.